¿Qué tal, amigas, amigos? Me da muchísimo gusto que sigan viendo estos videos, que están puestos allí para que los veas con libertad cuantas veces lo necesites, porque estamos juntos en esto. Y estar junto a ti en esto significa acercarte especialistas de primer nivel que pueden aportarte ideas, soluciones, estrategias, formas de ver las cosas que te puedan ayudar a atravesar de la mejor manera posible esta cuarentena que es tan cruda, ruda y que es complicada en diversos aspectos. Hoy está con nosotros el doctor Miguel Ángel de León, fundador de un grupo de especialistas llamado Iscalti, iscalti.com. Él les hablará al final de este video sobre todos los servicios que ofrecen, pero es un grupo de especialistas que apoya terapéuticamente en distintos ángulos y distintos aspectos a niños, a jóvenes, a madres, padres de familia, a la familia en general. Y hoy vamos a tocar un tema central con él. Tiene que ver con el cuidado de la autoestima de los hijos durante la cuarentena. Así puedo cuidar la autoestima de mis hijos durante la cuarentena. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias por estar aquí, por aceptar y por darnos este tiempo tan valioso tuyo. Julio Vidal, es un honor para mí que nos hagas partícipe de tu espacio, de tu auditorio, de tu gente. Muchísimas gracias, nos sentimos honrados y esperamos poder aportar un poco a nuestra comunidad en este evento tan importante, tan especial. Tan raro. ¿Qué afectación, la autoestima en particular puede ser un problema durante la cuarentena? ¿O Sí, son otro tipo de aspectos? Porque pocas veces se aborda la autoestima. Se habla del aislamiento, se habla de otro tipo de aspectos, pero la autoestima durante la cuarentena. sí, totalmente. Sobre todo al estar escuchando a la gente que nos consulta, al escuchar a la misma gente con la que vivimos, con la que compartimos, pues nos damos cuenta que este fenómeno del coronavirus ha ido a pegar en una de las bases de la seguridad de todos, ¿no? El que tú no puedas salir a trabajar y obtener los recursos mínimos necesarios. Si te vas a recordar la pirámide de Maslow, ¿no? Maslow es este investigador, este estudioso de la psicología que dijo que lo primero que hay que tener satisfecho para sentirse, para llegar a la realización, la base de esto son las necesidades fisiológicas. Y esta pandemia que paró al mundo, algo que ni tus abuelos, ni los míos, ni tus papás, ni yo, ni nuestros hijos habían vivido nadie nunca. Así es. Lo imaginabas así como en películas de Hollywood. Bueno, pues resulta que se convirtió en realidad. Y esto viene a dar un impacto tremendo a nuestra psique, a nuestro aparato mental y por supuesto que se compromete la autoestima de todos, desde los niños chiquititos hasta los presidentes más poderosos del mundo. Y entonces, considerar este tema y entrar a hablar de ello me parece fundamental. Ok, entonces, pues ya no lo vamos a llamar así puedo cuidar la autoestima de mis hijos durante la cuarentena. Es como cuidar la autoestima de la familia. Y es que la base de poder provocar una buena autoestima en tus hijos va a depender de que tú tengas una buena autoestima. Y en este momento donde más, según el economista, por ejemplo, estaba revisando que plantea que la violencia intrafamiliar se ha incrementado entre un 30 y 100%, las llamadas al 911 de gente que pide auxilio porque alguien en el interior del confinamiento de la casa se puso loco y se puso agresivo, incrementaron en algunos lugares 30 y en algunos lugares hasta 100%. ¿Estás hablando de México? En México. Entonces, es un dato que revisé ayer del Economista, del periódico El Economista, y que me parece como tremendo, ¿no? Terrible. En donde tenemos que estar conscientes porque para entender este tema de la autoestima tendríamos que revisar un poquito algo que se ha hablado mucho, pero me parece elemental, lo que provoca el estrés, lo que provoca el miedo, lo que provoca la ansiedad y hacer una diferencia entre cada una de estas, ¿no? Eh, de las primeras cosas que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando todos es miedo. Y el miedo no hay que olvidar que es una característica, es una emoción que es natural, es positiva, es sana, nos sirve para protegernos, para prevenir cosas,
Pero cuando el miedo pasa a angustia o ansiedad, y el componente de angustia y ansiedad te habla de una intensidad más allá de lo razonable o de lo conveniente con respecto al miedo, que puede impactarte en dos lugares, tanto en tus ideas, tus creencias, ¿sí? De lo que estás viendo ahí, el fenómeno que a lo mejor es un evento de miedo de un 10 y psicológicamente lo puedes convertir en 1000 y fisiológicamente, porque te va a dar dolor de cabeza, porque te va a dar gastritis, porque te va a faltar el aire, porque te va a dar diarrea, porque son dos impactos muy fuertes que te desequilibran física, emocionalmente, socialmente, y que finalmente esto viene a repercutir en tu autoestima, por supuesto. Ok, entonces, Siguiendo esta línea, perdón, sí, sí, dime. damos por hecho que quien nos esté escuchando tiene un concepto claro de qué es autoestima. Me gustaría, ya que vamos a hablar de sus afectaciones y de estrategias, ¿qué concepto manejas o propones para que entendamos muy claramente todos los que estamos viendo este video? La autoestima se compone por auto y estima, ¿no? O sea, es esta opinión, este juicio que he hecho del valor que yo tengo como persona, ¿sí? Eh, Podríamos echar un poco aquí de rollo teórico, pero en términos muy prácticos y sencillos es cómo le hago yo para pensar y sentirme valioso e importante en el contexto que tú quieras. Si yo de pronto, por esta circunstancia, me siento incompetente para proteger a mi familia, me siento incompetente para salir a trabajar, me siento incompetente porque el día de ayer que mi hijo estaba gritando, jugando, riéndose y yo estaba en una reunión de trabajo y entonces en la desesperación de que no se callaba y que le dije, por favor, guarda silencio y estoy en un departamento chiquitito y de pronto esto me hace que mis emociones se desborden y voy y le grito a mi hijo, que no entiendes, carajo, que te calles, me das vergüenza de que seas mi hijo en estos... Y entonces me descompuse completamente, ¿sí? Y después de que ya me di cuenta que la regué, me viene la culpa. Normalmente, cuando estoy medianamente sanito, ya que la regué, ya que regué el tepache, digo, ¿qué hice? Pues esto te hace la autoestima de cucaracha, ¿no? Okay. Y entonces es este autoconcepto que estamos armando ahorita, minuto a minuto, hora a hora, ¿sí? El que tenemos que tener muy claro. Y es importante entender, para mí y para mi prole, para mis hijos, para mi pareja, para quienes estoy dirigiendo, pues si soy un jefe de empresa, para mí siempre, porque esto que sucede en la casa se va a replicar en muchos otros sitios, en donde de alguna manera tengas un liderazgo o convivas con otras personas. Y entonces estar consciente de esto, que me puede pasar esto, e irle sumando algo que se conoce en el psicoanálisis como capacidad de reparación, que al final sería el recurso para tratar de reponer mi autoestima y las de los demás, nos puede ir dando algunos elementos para, pues, trascender este evento. Y la palabra trascender significa cruzar en ascenso, trascender, ¿sí? Cruzar en ascenso. Idealmente, estamos enfrentando una crisis, los chinos le llaman Wei He, los chinos tienen esta capacidad de, en su escritura ponen símbolos, y Wei He significa al mismo tiempo peligro de irte hacia abajo, pero también es oportunidad. Entonces, creo que si en esta capacidad de psicoeducación que tú y otros estamos tratando de acercar a la gente, vamos armándonos de herramientas para construir mis creencias y mis ideas, voy a ir poniendo un arsenal de recursos intelectuales, emocionales, técnicos, ahorita hablaremos de cosas muy prácticas, ¿no? Para que esta autoestima, ¿sí? Esta valoración que voy haciendo de mí mismo, y pretender ser perfecto, pueda llevarla a un balance y a un equilibrio en todo este contexto tan complicado que estamos enfrentando. Bien, pues me queda muy claro y espero también a todo el público que nos está viendo. Ahora, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde abordarías a nivel estratégico y a nivel enfoque
para que una mamá o un papá que está viendo este video pueda trabajar esto en sí mismo y con sus hijos, en caso de que vea crisis o situaciones de esta naturaleza? Mira, uno de los elementos que siempre que trabajo con niños, adolescentes y padres de familia, que es mi maestros, que es mi campo de acción más fuerte y mi pasión, para mí es elemental que los adultos reconozcamos que todos tenemos un aparato mental. Y es elemental reconocer el aparato mental porque yo tengo que saber cómo funciona mi aparato mental. De manera muy práctica, te puedo decir que todos tenemos varias fuerzas que están interactuando internamente todo el tiempo. Imagínate una fuerza que va de abajo hacia arriba. Vamos a llamarle el cavernícola. Tú, Vidal, con todo lo inteligente y educador y experto que eres, tienes un cavernícola. Lo Y tu conozco, cavernícola tiene cierta... lo conozco y lo reconozco. Excelente. Primera parte para solucionar problemas, ¿no? Reconocerlo. Y entonces, todos lo tenemos. Y es muy importante que yo lo mire, lo palpe, lo reconozca, porque en la medida que esté familiarizado con él, voy a poder tener control sobre ello, ¿sí? Hay mecanismos psíquicos que a veces nos llevan a negar ese cavernícola. Yo creo que yo no soy gruñón, todos lo somos en algún momento, ¿sí? Por el otro lado, en el sentido opuesto de arriba hacia abajo, hay otra fuerza que va en el sentido totalmente opuesto, que es un juez. Todas las personas tenemos en mayor o menor medida, normalmente, un juez que se contrapone contra nuestro cavernícola. Esto es parte de lo que frecuentemente nos pone en conflicto en diferentes situaciones y contextos de convivencia con otros. Y en la parte intermedia se va construyendo algo que le vamos a llamar la madurez, el equilibrio. Algunos teóricos le han llamado el yo niño, el yo padre y el yo adulto, haciendo referencia a estas fuerzas psíquicas que todo el tiempo se están moviendo y que te pueden llevar a actuar de determinada manera en diferentes situaciones. Ok. Ahora, todos tenemos una tendencia a movernos o desde el cavernícola, o desde el juez, o desde el balance. Ojalá que todos seamos desde el maduro, pero la verdad es que todos tenemos una tendencia o a ser más cavernícolas o a ser más jueces. Y es la primera mirada que yo tengo que tener y hacer para poder ir construyendo buena autoestima en nuestros hijos y, por supuesto, en mí. Si yo ubico que tiendo a ser más juez, y esto se da mucho en personas que son jefes, que son líderes, que son muy estudiosos, que tienen una página que se llama Escuela para Padres, que hacen las cosas muy, muy bien hechas, ¿no? Que tenemos altos estándares de calidad, ¿sí? Es muy común que nuestro juez sea alguien estricto. Okay. Hay otros que, al contrario, que tienen un cavernícola tan disperso, tan flojito, tan relajado, que de pronto les haría falta hacer conectar más al juez sobre su cavernícola. Cuando entendemos esto, Vidal, podemos entender el siguiente concepto. Este momento es fundamental que seamos flexibles. Hay una metáfora por ahí que me gusta mucho, en la que sé que hoy muchos de nosotros tenemos que ser fuertes ante lo que viene, ¿no? Un jefe, un líder, un padre, tiene que ser fuerte. Pero yo tengo que saber diferenciar ser fuerte de ser rígido. Si yo te pusiera aquí enfrente un tronco grande, muy duro, tremendamente duro, ¿bien? Tan duro que al quererlo doblar, no puedo. Entonces yo le meto fuerza, pero está muy duro, le meto más fuerza. Va a llegar un momento en que si yo le meto la suficiente fuerza, este palo duro, 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 fuerte, poderoso, se va a romper. Y si traigo a mi mente la idea de una varita de bambú que yo la puedo unir en sus extremos, la pregunta sería, ¿qué es más fuerte? ¿Ese palo duro que le meto fuerza y se rompe? ¿O esa varita de bambú que la puedo unir en sus extremos? Hoy más que nunca le diría a los padres, pensando en la autoestima y en prevenir la violencia intrafamiliar, tenemos que saber ser flexibles. Escucho a mamás que están enojadas porque el niño no se pone a hacer la tarea exactamente como ella lo espera.
¿no? Y entonces lo regaña, le grita, o porque está viendo muchas horas la televisión. Muchas mamás me han llamado angustiadas, oye Miguel, ¿cuánto tiempo, cuántas horas? Normalmente en el equipo tenemos neuropsicólogos y ellos me han compartido históricamente que en condiciones normales se recomienda que un niño juegue a la semana 9 horas de videojuegos, lo que estaría un promedio de hora 15 durante cada día. Bueno, hoy no es el caso. Hoy estamos en una circunstancia en donde a lo mejor incluso la televisión puede ser una herramienta, no va a ser toda la vida, es un periodo y es un momento para que en ese sentido seas hoy varita de bambú y seas un poquito más flexible por unos días, por unos meses, porque de otra manera vas a romper la relación con tu hijo, vas a romper la relación con tu pareja, vas a romper a lo mejor incluso la buena autoestima, el buen concepto que tú tienes hasta este momento como padre o madre, porque ante tanta tensión vas a reaccionar de una forma involuntariamente agresiva. Otro elemento fundamental aquí a entender también, Vidal, me parece que es entender la diferencia entre agresión y violencia. Ese punto es clave. Es fundamental. Cuando yo vi a Zinedine Zidane, ¿te acuerdas de Zinedine Zidane? No sé si Claro. te acuerdas, es un futbolista francés, Un crack. un crack, ¿no? Y en el último partido de su vida hace una jugada donde le entra con un cabezazo en el pecho al contrincante, ¿no? Bueno, a mí me gusta ver mucho que Zinedine le entraba con todo por el balón, metía goles, metía el cuerpo, pero no era violento. Cuando tú eres violento, la intención es causar daño al otro. En la agresión no hay intención de causar daño. La agresión es otra emoción que tenemos los seres humanos y que nos sirve incluso, Vidal, para respirar, ¿sí? Poder respirar requiere de un poquito de agresión. Poderte levantar en la mañana e irte al gimnasio requiere de agresión. La violencia es el momento en cuando estoy tan enfurecido, cuando estoy tan en mi cavernícola, que no puedo controlarme, y entonces cuando le pego a mi hijo, que no debería de serlo nunca, ya no es para llamarle la atención, ya es para poder vomitar la rabia y la furia que no pude metabolizar, que no pude contener, porque no tuve los recursos para hacerlo, y que me va a destapar una serie de problemas bien importantes en la dinámica. Entonces, la agresión, hablaríamos de un elemento instintivo que sirve para defender lo más básico, la vida misma. Totalmente. La violencia es un aspecto socialmente aprendido o que manifiesta una patología de la propia personalidad. Totalmente, perfectamente definido, sí. Y entonces cuando yo tengo esta claridad, ¿no? Y entonces me puedo empezar a tener la capacidad de autoobservación, o sea, hacer esto de lo que estamos hablando, Vidal, que es una de las ventajas que yo le voy encontrando a esto del coronavirus, ¿sí? Es conocerme y conocer a mi prole, a mi grupo, ¿no? Y empezar a partir, decía Fromm, ¿no? Que uno no puede amar lo que no conoce. Y si de verdad amo a esta familia, a veces me paso tantas horas trabajando que no me había dado cuenta que mi hijo ríe tanto, que mi hijo goza tanto la vida, que mi hija de 26 años es súper trabajadora. Ahora que la he podido observar trabajando y trabajando y resolviendo, digo, wow, yo quiero a mi hija en mi equipo. No había visto esta característica de ella, conozco otras cosas. Entonces, si vamos siendo como, vamos hilvanando todo esto, Vidal, vamos teniendo una serie de elementos que me van a poder permitir conocer mi contexto, hacer juicios más equilibrados, más balanceados. Otra cosa que me parece importante aquí platicarle al público es, psíquicamente hablando, hay mecanismos de defensa que nos llevan a tratar de resolver las situaciones a través de mecanismos de defensa. Hay mecanismos de defensa que son muy primitivos, uno de ellos sería la negación, ¿sí? Y te pongo un ejemplo muy bonito. Llegas a la fiesta de cumpleaños de tu sobrino Miguelito y hay un pastel hermoso ahí en el fondo y de pronto tu hijo Juanito llega y le mete un dedazo ahí al pastel, al merengue, y desfigura todo el pastel. La mamá de la fiesta, muy enojada, cuando se da cuenta, pregunta quién fue y forma a todos los niños para decir quién fue y todos hasta meten las manos atrás de la espalda y dicen yo no fui, y de pronto
Juanito tiene la nariz llena de merengue, la boca llena de merengue, y él dice, yo no fui. Esa es una negación y nos pasa a todos, hasta a los adultos. A veces para todo el mundo es evidente y yo no lo puedo reconocer. Y entonces, ir entendiendo cada una de esas situaciones que a todos nos pasan, son elementos que por un lado me permiten identificarme como falible, como mejorable, y si lo hago, lo voy a ir logrando, pero si lo niego, me rompí. Claro. Otro mecanismo muy importante que debemos aquí ir conociendo y entendiendo son los mecanismos que se llaman evolutivos, ¿sí? O más desarrollados. Hay mecanismos en donde ante la adversidad resulta que yo puedo ser terriblemente creativo, y entonces es un momento donde encontré de esos que te mandan memes y cosas así. Hay una mujer sueca, una enfermera, no recuerdo el nombre y te lo prometo dar para que lo cites por ahí, que en los primeros días de que empezó todo esto, ella propone que a los niños pequeñitos, 3, 4 años, en una especie como de economía de fichas, les dibujes en la manita, en el dorso de su manita, un coronavirus y le digas al niño que si al final del día, después de que tú supervises que se lave las manos bien varias veces al día, porque sabemos hoy que el virus se descompone cuando le pones suficiente jabón, y él lo logra al final del día, tú le vas a dar un punto todos los días por haberse borrado al final el coronavirus. Los niños pequeñitos andan mucho en el piso, se llevan rápido las manos a la boca. Si de alguna manera salió al patio o alguna cosa, pues agarran las paredes. Y las mamás entran en cavernícola cuando ven que el niño acaba de embarrarse en el piso y luego se chupa el dedo, se está mordiendo las uñas. Entonces, con esto tú lo que favoreces es hacer una estrategia para que el niño tenga el suficiente cuidado y atención de la higiene de las manos y lo empiezas a proteger en esta contingencia. Eso es sublimar. En lugar de pegarle de gritos y que no entiendes, no te das cuenta, que además le voy a dañar la autoestima a este niño con una intervención de ese tipo, lo hago lúdico, construyo una buena relación con mi hijo, propicio que mi hijo me vea como alguien divertido y creativo, y le digo, y después de la cuarentena, como vas a tener 60 puntos, lo vamos a cambiar por 8 horas el fin de semana de jugar a lo que tú quieras en el parque que tú quieras, ¿no? Esa es la diferencia de reaccionar con mecanismos psíquicos evolutivos, ¿no? O mecanismos psíquicos primitivos. Pero el ser consciente, primero saber que esto existe y después reconocer que a mí me puede pasar, puede mucho ayudar a que yo vaya construyendo una salud mental al interior de mi familia desde este momento. Con mis pacientes jovencitos, que les he planteado, ya te diste cuenta que estás viviendo un momento histórico, que nadie, quizá no lo volvamos a vivir en otros 100 años, ojalá, ¿no? Y esto nos encerró y además estamos viendo efectos en la naturaleza, como estas fotos maravillosas, me llegan unas fotos de a la orilla de la playa, de una playa, peces así, pero montones y montones y montones de peces ahí, muy cerquita de la ciudad, ¿no? Y entonces esto me lleva a reflexionar sobre, o les invito a ellos a reflexionar, oye, qué padre que los peces se acerquen hasta acá. Cómo el ser humano había propiciado, con el estilo de vida y los valores que hemos llevado hasta hoy, que los peces ni se aparecieran, ¿no? Solamente en lugares que así de plano había muchísimos, pero esta era una playa así, donde había carreteras y demás, los peces se veían brincando ahí afuera de cuando ibas pasando. Entonces, creo que es un momento que también, si podemos mirar la parte constructiva, positiva, y lo capitalizamos y lo tomamos desde ahí, creo que la experiencia es maravillosa también, ¿no? No solamente es la parte terrible, sino hay muchas cosas buenas que nos está dejando esta pandemia. Esto que estás mencionando, pues nos va llevando, y le pido a todos los que están viendo este video que lo detengan, que lo regresen, que lo vuelvan a ver, porque entre lo que estás diciendo ya se encuentran muchas estrategias. Podríamos hacer un sumario de recomendaciones, de elementos a observar y acciones a llevar a cabo para que se lleven el paquete completo la gente que nos está viendo. ¿Cómo podemos cuidar la autoestima de nuestros hijos?
La primera cosa que te diría es ser consciente de mi estado de ánimo. De hecho, por ahí les recomiendo que vean la película Intensamente. Hoy debemos saber y reconocer que las emociones no son buenas ni malas. La estaba viendo el otro día con mi hijo y de pronto veo tristeza que para todos se tira y llora y ese drama. Es la Y que logra rescatar cosas, sí, al final, sí. exacto, ¿sí? Que podemos negar, que no nos puede gustar la tristeza, pero ¿qué crees? La tristeza es tan importante que nos integra, psíquicamente hablando. Solamente cuando te deprimes, ¿no? A un nivel razonable, no una depresión mayor, un proceso, una parte del proceso de crecer, de madurar es deprimirte. En ese momento que estás deprimidito es cuando analizas, reflexionas, reconsideras, reparas. Si tú no te deprimes, la capacidad de reparación no se da como podría suceder. Entonces, yo les diría, entiendan que las emociones no son buenas ni malas. Son herramientas poderosas que están al servicio de nuestra salud emocional, mental y del amor de nuestra familia. Magnífico. Entonces, no juzgar, no solo es conciencia de tus emociones, sino no juzgarte negativamente por estar sintiendo algo que tiene mala fama. Por ejemplo, lo que estás mencionando de la tristeza o del enojo o la incertidumbre que tienes por la circunstancia económica, laboral, académica de tus hijos, etcétera. Así es. Buen punto. La otra cosa importante que diría en este sentido es, creo que también tenemos que estar como muy cuidadosos y muy atentos a cómo comunico y qué comunico, ¿sí? Porque en el momento en que se me subió el cavernícola, normalmente me va a suceder otra cosa. Ahí te va otro mecanismo de defensa que yo abogo mucho porque lo reconozcamos, lo identifiquemos, que se llama escisión. Escindir significa dividir. Y se da cuando tú tiendes a ver o todo blanco o todo negro. La tarea con nuestros niños y con nosotros es tratar de vernos integralmente. Hoy estuve furioso, hoy fui grosero con mi mujer, hoy no le reconocí a mi equipo de trabajo cosas maravillosas que están haciendo y no pude porque hoy estoy furioso. Pero eso no me convierte totalmente en una persona malvada. Mañana que esté más tranquilo, cuando me dé un espacio, que es otra de las cosas que teníamos aquí que poner en esta lista, si estás muy enojado, retírate de la situación, date un tiempo fuera, así como a los niños les damos su tiempo fuera y su espacio del sillón o del rincón. La silla para pensar. La silla para pensar, ¿no? Date un espacio para calmarte. Y cuando estás calmado, tienes ya la capacidad cognitiva y emocional de regresar a ver las cosas de una forma mucho más balanceada y equilibrada, ¿sí? Sería como el otro recurso que yo le diría. ¿Cómo le hago? A veces estoy tan enojado, Vidal, que si yo en ese momento que estoy furioso me aplico una práctica de hacer ya 100 sentadillas lo más rápido que yo pueda, a la sentadilla 30 tú me dices si sigues enfurecido o la lengua la traes de fuera y todas esas emociones ya fueron cambiadas. Oye, van a decir, mi mamá enloqueció. En lugar de gritarme se puso a hacer sentadillas, pero bueno, independientemente de lo raro que se pueda ver, pero lo van a agradecer. Estoy de acuerdo. Prefiero una mamá que haga sentadillas a que me esté pegando, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que iría llevando el proceso de esta manera. Con estas 2 o 3 estrategias que ahorita compartimos y otras que ya fuimos poniendo en la mesa, me parece que los papás están armados con un kit que le puede ayudar a manejar. Y además, como resultado de esto, ayudar a que la autoestima de su hijo mejore. Te voy a platicar otra cosa muy, muy interesante. Hay un estudioso de la discapacidad, Rick Lowy se llama, es un investigador americano, que cuenta una metáfora que a mí me emocionó mucho cuando la oí, pero además me pareció muy práctica, porque a veces digo, ¿y cómo le mejoro la autoestima a mi hijo? ¿No? ¿Qué hago para mejorar la autoestima? Y hay quien para mejorar la autoestima
le compran el último celular de moda que nadie más lo tiene y mi hijo sí lo tiene. Y eso no va a mejorar la autoestima. Este señor plantea y hace una equiparación interesante. Él dice que tener una buena o mala autoestima tiene que ver con fichas de póker. De hecho, hay un video en YouTube que se llama así, Poker Chips, en donde él va narrando esta historia y te pone el escenario donde hay dos jovencitos. Uno de ellos es guapo, es el líder del equipo de la selección de la escuela, es el que su novia es la más guapa de todo el colegio, es el que lleva excelentes calificaciones. Y entonces él dice que en cada una de estas situaciones de vida en las que él se ha descubierto capaz, competente, valioso, exitoso, él ha empezado como a acumular poker chips. Las poker chips son estas fichas que tú vas a un casino y tienen diferentes valores y Sí. bueno, compras de diferentes tipos y valores. Entonces, este muchacho, dadas esas experiencias de éxito, va acumulando fichas de póker. En el otro escenario nos pone un niño que pues es muy fragilito físicamente hablando, que es muy tímido e inseguro, habla muy bajito, no se atreve a imponer o a decir sus puntos de vista, ¿sí? Y además, cuando lo hace, como se pone tan nervioso y se pone rojo de inmediato, al decir las cosas las dice mal. Y entonces cuando dice mal, pues el entorno empieza a decir, ay, De refuerzo. ¿no? Entonces, después nos iba a pensar, resulta que viene la fiesta de graduación de fin de año del colegio. Y entonces este primer chico exitoso está muy contento porque va a ir con la super guapa de la escuela, pero ese día le sale un grano en la nariz, en la punta de la nariz, un grano horroroso, ¿no? El evento para cualquier otro muchacho podría ser terrible, pero como este muchacho tiene muchas poker chips en su autoestima, tiene una historial de reconocimiento de otros aspectos de su personalidad, que lo del grano en la nariz le quita 300 poker chips y tiene un montón más para poderse nutrir y complementar. En el caso del otro chiquito, que se le reconoce poco, que no se le miran sus talentos, vamos a pensar que él trae 50 poker chips. Y hoy día en la clase el maestro pregunta en qué año se descubrió América y él dice, creo que 1492. Pero no se atreve a decirlo porque si lo dice y está mal, se van a burlar de él y esto le va a quitar 30 poker chips. Y además al rato él tiene que ir con la señora de la tienda porque ayer él pagó con 100 pesos y la señora no le dio cambio. Y con su papá, cuando él llegó a casa, le dijo, ¿dónde está el cambio? Y le dijo, es que no se lo pedí. Pues mañana te exijo que vas y se lo pides, eres un tonto, vas a irle a pedir. Y entonces este niño tiene que juntar esas pocas poker chips para ir a hablar con la señora de la tienda y decirle, por favor, que si le da su cambio del día anterior, ¿sí? Y entonces está en un conflicto tremendo en si responde y se gasta sus poker chips en intentar decirlo y si le va mal, pues bueno, ya no se quedó sin nada, o ir a decirle a la señora, ¿no? La metáfora a mí me encanta, Vidal, porque nos lleva a entender lo valioso y lo importante es que en este momento y en muchos otros estemos muy atentos a reconocer en nuestros hijos las virtudes y cualidades que ellos tienen. Voy a cerrar contándote otra anécdota de algo que yo aprendí hace muchos años. Mi padre fue un hombre que fue taxista, Vidal. Mis abuelos fueron campesinos. Y mi padre toda la vida me dijo, tú tienes que estudiar, tú tienes que ser un hombre de éxito. Y Vidal, yo fui muy mal estudiante. Fui tan mal estudiante que un día el director de la escuela de la secundaria le habló a mi papá y le dijo, llévese a su hijo, este no sirve para nada, sáquelo de aquí, porque no lo queremos en este colegio. Afortunadamente mi padre no le hizo caso y hoy hasta Vidal me invita a dar mi opinión. Al paso de los años, un día llegó a mi consultorio un hombre que cuando yo lo vi muy enjollado, llegó en una Homer preciosa, con 3 o 4 guaruras y con alhajas, ¿no? Se le veía el oro por todos lados. Entonces yo dije, en este concepto que yo tenía de que los que estudian le va bien, dije, este hombre es un doctorado, ¿no? Él debe haber estudiado muchísimo. Cuando él se sienta frente al consultorio
y le pregunto, disculpe, ¿cuál es su último grado de estudios? Y el hombre me dice, tercero de primaria. Y yo dije, este es narco, ¿no? Claro. Y entonces dije, señor, ¿y a qué se dedica? ¿No? Analyze Me, hay una película sobre eso. Y entonces el hombre me dice, ¿sabes qué? Él venía con su hijo con déficit de atención y me dice, yo era como mi hijo, me dijo. Yo no me gustaba la escuela, yo era muy intrépido, yo era muy distraído. Y entonces cuando mi papá se dio cuenta de que yo tenía estas características, me empezó a meter a deportes extremos. Y este señor es uno de los empresarios más exitosos en México en deportes extremos, con tercero de primaria, ¿sí? Pero no estudió formal y tradicionalmente. Este hombre sí estudió, no en lo que en el concepto normal tenemos de lo que debes de estudiar, pero el padre tuvo la habilidad, tuvo la sabiduría de fijarse en el talento de su hijo. Y eso que en un contexto podría ser terrible y asqueroso, lo ha hecho un hombre exitoso, con una autoestima íntegra y de primer nivel, ¿sí? Aceptando quién él es, desarrollando las cualidades y competencias que él tiene. Entonces, este momento, Vidal, donde estamos pasando tanto tiempo con nuestros hijos, es una oportunidad de oro, ¿sí? Siempre decimos, no tengo tiempo para estar con ellos. Bueno, hoy tenemos lo que yo había soñado toda la vida, tiempo suficiente o extra para mirar a mi hijo, ¿no? Cómo se duerme, cómo juega, cómo hace berrinches, cómo voy a manejar el berrinche de mi hijo en este momento. Y entonces, si yo estoy entendiendo que yo estoy harto del encierro y estoy enojado, mi hijo también, pero, siguiente clave, yo tengo 53 años, mi hijo tiene 6. La matemática me dice que 53 es mucho más maduro que 6. Y lo mismo sucede con 23 añitos, con 50 y 15 años, ¿sí? Tendríamos como padres que por lo menos tenerlo ahí en algún lugar. Yo tengo que ser más maduro que mi hijo. Y esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Y de esa manera voy a cuidar la autoestima de mi hijo en un momento crucial y voy a construir un vínculo fuerte, duradero para mucha vida y le voy a heredar una enseñanza de vida que no tiene precio. Creo que con esto has redondeado impecablemente la explicación. Me recordaste a mí mismo con respecto a tu desempeño como estudiante. No creas. No lo creo. De veras. Y bueno, realmente creo que has aportado elementos muy valiosos. Ojalá podamos mantener este vínculo para grabar otros videos. Estoy seguro que la gente lo va a ver y volver a ver. Es mi sugerencia. No es algo que, si no tienes el tiempo para verlo completo, deténlo y luego vuelves a él. Es importante que lo cribes, que vayas sacando el oro de toda esta tierrita, que podemos platicar, estar informalmente, pero hay mucho, mucho de fondo dentro de este espacio tan breve de tiempo en el que este video fue grabado. Me gustaría, Miguel Ángel, y lo digo abiertamente, normalmente muchas personas en Escuela para Padres me piden asesoría psicológica o terapia, y yo invariablemente canalizo hacia Iscalti. Muchas gracias, Vidal. A la gente que tiene una problemática que requiere un seguimiento, porque yo no doy terapia, yo soy pedagogo, yo me dedico a la asesoría educativa y hay gente con las credenciales y la experiencia para dar terapia y siempre canalizo hacia Iscalti. Me gustaría muy brevemente, tu equipo de gente, lo que hacen, qué tipo de especialistas hay, y vamos a poner una liga cerca de este video en la página de escuelaparapadres.com, en la sección de Estamos Juntos en Esto, para que la gente pueda acceder a lo que tú haces y a lo que estás haciendo en línea. ¿Qué tipo de especialistas hay en Iscalti y de qué manera puedes ayudar a la comunidad? Mira, tenemos varias formas de trabajo, hacemos muchas cosas, pero tengo especialistas en terapia de pareja y familia, niños y adolescentes, adultos, tenemos psiconeurólogos, terapeutas de aprendizaje, terapeutas de lenguaje. Es un equipo de jóvenes profesionales
el grueso de los especialistas en nivel de maestría, el grueso, y hay algunos que son doctorados, son gente joven, Vidal, pero mira, bravísimos y buenísimos, ¿sí? Y muy humanos. Una de las características, Izcalti es una palabra de la lengua náhuatl que significa crecer. Y en Izcalti me ha gustado y me ha preocupado por dar oportunidades a los jóvenes, ¿no? Hay un programa que tenemos que se llama se llama Izcalti Ayuda, que es si las personas no pueden pagar el precio de un especialista, estos jóvenes que son recién egresados o pasantes en psicología, que son supervisados por los especialistas de Izcalti, pueden también, tenemos la posibilidad de dar costos más accesibles que el del especialista. Pero si fuera el caso que necesita la intervención de un especialista, el especialista supervisa e interviene y acompaña o damos referencias de algunas otras personas que son especialistas para poder ayudar a la gente, ¿sí? Entonces tenemos las dos líneas. Una es, si es gente que no puede pagar el recurso regular, damos psicoeducación, no es terapia. Los chicos de Izcalti Ayuda no dan psicoterapia, no son especialistas, y se hace un consentimiento informado enterando a la gente de qué es el trabajo, pero es una terapia de apoyo muy, muy buena, de muy alta calidad, con una regularidad, con un encuadre muy bien planteado, con una consistencia, y tenemos el trabajo de especialistas, que es gente, pues, la verdad que no es por nada, pero son unos buenazos todos los chavos. Y paralelo a esto, hoy ahorita ante esta contingencia, tenemos un programa que se llama 91 Izcalti, Emergencia Desastre, que surgió en el temblor del 2017. Okay. Si hay personas que no pueden pagar, por favor llamen y ustedes pidan, yo necesito una asesoría, 1 o 2 sesiones, sin costo, para darles como una orientada y darles un apoyo a estas personas que no tienen la posibilidad de pagar. Tenemos una página de internet que se llama www.izcalti.com. Nuestro Facebook es Izcalti Psicoterapia, donde además estamos subiendo mucho material, información y demás para la gente que lo requiera. Estupendo, pues este video te lo haré llegar y el enlace para que lo puedas distribuir también. Y por supuesto, toda la gente está invitadísima para que pueda acceder a lo que Miguel Ángel de León y su equipo. A mí siempre me ha sorprendido esa capacidad de organización, porque de pronto hay personas que viven en distintas zonas y tienen acceso. Y ahora la cuestión virtual también es una alternativa que ustedes ofrecen. Así es. Mira, nosotros tenemos 5 centros hoy en la ciudad, ¿sí? Clavería, Lomas Verdes, Lomas de Chapultepec, Coajimalpa e Interlomas. Y hoy justamente estamos abriendo esta nueva visión que además permitió que muchos psicoanalistas rigidones le bajen un poco a su perfeccionismo y están viendo que sí es una posibilidad muy real, que además permite dar costos más accesibles sin que tengas que batallar en el tráfico. Digo, estamos además preparando condiciones para que esto sea algo muy serio, y podemos dar terapia en línea a quien lo necesite. Magnífico. Pues no se diga más, estaremos en otro video hablando de distintos aspectos y cuestiones que pueden estar afectando a las familias en esta etapa de cuarentena. No nos quedamos con los brazos cruzados, podemos actuar, podemos ayudarte. Es momento de que accedas a información. Siempre, no, por lo general, termino en mis conferencias presenciales diciendo que hay personas que se van a lo dramático diciendo que darían la vida por sus hijos. No den tanto, mejor estudien, mejor prepárense, mejor vamos poniéndonos al día, y hay personas muy, muy capacitadas para ello, como tú, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, aprecio muchísimo el tiempo y la disposición que siempre has mostrado para este tipo de eventos. Y Vidal, pues respuesta a lo que tú has ofrecido con nosotros también siempre. Te lo agradezco también. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.